Hoy vamos a revisar un ejemplo de cómo nosotros podemos pasar del modelo relacional al modelo físico, a la capa física directamente ya trabajando sobre una base de datos. Recordar que este es el último paso o una de las últimas etapas del diseño de las bases de datos. Entonces lo que ahora vamos a hacer es tomar una entidad de las que nosotros podemos tener de todo el modelo relacional de los ejercicios que hemos estado trabajando. Vamos a tomar de una a una, ¿sí? De uno en uno de cada entidad para poderlo pasar a código, digamos, ¿sí? Entonces, cuando se instale el MySQL, nosotros vamos a tener algunas herramientas por las cuales vamos a poder manejar o poder trabajar con el MySQL. Entonces, una de ellas es el MySQL Command Line que se instala cuando instalamos el servidor MySQL. Entonces, aquí lo encontramos, le podemos buscar en MySQL Command, ¿sí? Command Line Client, ¿no? Y aquí encontramos MySQL Command Line Client y ahí nos va a pedir la contraseña que nosotros hayamos colocado, ¿sí? La contraseña que tengamos colocado en el servidor. En el caso de que puede ocurrir un error de estos, ¿no? Que no colocamos la clave y no se abre, quiere decir que el servidor no está corriendo. Entonces, para solucionar eso, nosotros tenemos que abrir la pestaña de ejecutar. Si buscamos ejecutar, o bueno, en este caso tengo run, pero si lo tienen en español, ustedes lo van a tener como ejecutar, o aplastando la tecla Windows R, ¿sí? Se abre la misma pestaña. Aquí vamos a abrir una aplicación que se llama Service, donde está todos los servicios que están instalados en nuestra máquina. Y ahí vamos a encontrar al MySQL. Entonces aquí podemos buscar con la letra M MySQL y va a estar aquí, ¿no? MySQL 80 o 80, como está aquí. Entonces aquí yo, por tema de administrar mejor los recursos, no lo tengo activado para que se ejecute cuando enciendo la máquina, así tengo que levantarlo manualmente. Puede ser que esto suceda con ustedes también cuando recién se instale y el sistema no esté activado, ¿sí? Entonces, si es que ese es el caso, nosotros podemos venir acá, buscar MySQL y colocar que se inicie el servicio. Entonces, le damos clic ahí y va a comenzar al equipo a arrancar. Entonces, o más bien que el equipo, el servicio. Entonces, ahí regresamos nuevamente al MySQL Command Line que está aquí, ¿sí? Y vamos a probar. Colocamos la clave que hayamos colocado en la instalación, ¿sí? Y aquí ya se nos abre, ¿no? Ya una vez que nosotros encontramos MySQL mayor que, quiere decir que ya estamos accediendo al sistema gestor de base de datos, en este caso el MySQL, ¿sí? Otra forma de agregar es saber dónde está instalado. Cuando instalamos, generalmente todos los programas se van a Program Files. Entonces, lo que podemos nosotros es buscar aquí o aquí, en cualquiera de los dos, dependiendo de la arquitectura, se va a instalar en diferentes carpetas. Podemos buscar aquí dónde está el MySQL. Entonces aquí encontramos MySQL. Abrimos aquí y aquí adentro hay una que se llama MySQL Server. Abrimos el que se dice MySQL Server, ¿sí? Porque aquí tal vez, dependiendo de cuál es la instalación que hemos elegido, vamos a encontrar muchas herramientas, pero lo que nosotros necesitamos acceder es al MySQL Server. Listo, una vez que accedemos acá, nosotros vamos a ver que aquí en Bing tenemos un ejecutable que es del MySQL. Entonces nosotros podemos acceder a esta ruta, ¿sí? Entonces, si no tenemos esta opción de aquí, nosotros podemos abrir asimismo el CMD, asimismo con Windows R o llamando a ejecutar, colocamos CMD y lo que vamos a hacer es navegar hasta esta pestaña de aquí. Lo que para nosotros sería más fácil es copiar esta ruta donde ya sabemos que está el MySQL, que es este de aquí. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar aquí con el comando de cambiar directorio cd y lo que vamos a hacer es pegar aquí, ¿sí? Y vamos a dar un enter. Fíjense que aquí cambió, ¿no? Yo estaba en usuario, ahora estoy en program files y aquí ya puedo utilizar el MySQL, ¿no? Aquí tengo que utilizar los comandos MySQL-u, root -p, porque cuando nosotros instalamos el valor por defecto o el usuario por defecto es el
el root. Entonces aquí le estamos diciendo que se abra el programa de MySQL o nos permite acceder a la, mejor sería, nos permite acceder al sistema gestor de base de datos, le colocamos "-u", espacio "-u", le indicamos con qué usuario, porque el "-u" es de user, con qué usuario, y le ponemos "-p" para indicarlo que vamos a utilizar, vamos a ingresar utilizando una contraseña, "-p" de password, ¿sí? Entonces es MySQL espacio "-u", root espacio "-p", ¿sí? Y le damos un enter. Aquí nos va a pedir la misma clave, ¿no? Admin 1, bueno, en el caso que tenemos nosotros configurado la contraseña por defecto, admin 123. En el caso de sus computadores pueden utilizar la contraseña que han configurado. Listo. Entonces aquí accedemos igual, ¿no? Entonces nosotros podemos acceder de esta forma, que es la forma larga en el caso de que no encontremos, o si no, aquí directamente con MySQL Command Line, mandando a buscar en los programas instalados, vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? La misma pantalla, a la misma consola. MySQL Command Line app, aquí va admin 123 y ya. Y aquí está, ¿no? Y es lo mismo, fíjense, es MySQL igual, MySQL. Entonces, esta es la primera que les indiqué, era la forma larga. Esta es la forma que nosotros, lo más probable, estoy 99.9% seguro de que más bien ustedes todos van a tener el MySQL Command Line, porque eso se instala automáticamente, ¿sí? Listo, entonces una vez que estamos acá, nosotros ya podemos comenzar a trabajar. Ahora, como les decía, en el momento que nosotros encontramos MySQL mayor que, quiere decir que ya estamos dentro del motor. Entonces aquí podemos analizar qué nomás tenemos. Entonces aquí podemos, para ver, por ejemplo, qué bases de datos están instaladas, vamos a utilizar el comando show databases, ¿sí? Y aquí está todos las bases de datos que yo tengo, en el caso mío, en mi computador. Quizás ustedes cuando ejecuten este comando les va a aparecer únicamente MySQL, quizá el sys y el performance de esquema. Quizás generalmente saben venir esas tres por defecto, ¿sí? O en el caso de que si es que hemos instalado ejemplos, como les pasé en el tutorial, ahí se instala ejemplos, van a encontrar más bases de datos, ¿sí? Pero van a salir una lista de estas, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a agregar una nueva a estas de aquí, ¿sí? Entonces vamos a crear una nueva que se va a llamar ventas, por ejemplo, o sí, tienda más bien. Entonces vamos con el primer comando. Recuerden que habíamos visto en la parte teórica el comando create, ¿sí? Nos permitía crear tablas, crear base de datos, entre otras cosas. Entonces nosotros vamos a ver primero esos dos comandos, create database y create table, ¿sí? Entonces ejecutamos el primer comando, create database, y esto lo que nos va a permitir es insertar una nueva base de datos aquí, ¿sí? Le vamos a decir db tienda, ¿sí? Siempre es necesario irle colocando así con db para que nos indique que este comando lo que está haciendo es crear una base de datos, ¿sí? Un database, un db raya baja tienda. Entonces aquí le podemos colocar db inquilino, db posts, db blog, de todos los ejemplos que hemos estado trabajando, ¿sí? Ahora, todos los comandos en DDL o en SQL en general más bien se ejecutan cuando encuentran un punto y coma, ¿sí? Entonces, al encontrar el punto y coma se va a ejecutar esta instrucción. Si yo no le coloco el punto y coma, el motor me va a seguir esperando que termine la instrucción. Y fíjense aquí, si es que no sucede nada, ¿no? Lo que está esperando es que yo ejecute el punto y coma para decirle que ese es el fin de la instrucción y que ejecute. Pongo el punto y coma y le doy un enter. Y ahí me dice que ha sido afectado una fila, ¿sí? Quiere decir que la consulta se ejecutó correctamente, ¿ya? Entonces, ahora si yo vuelvo a listar el comando anterior, puedo navegar con las flechas de arriba hacia abajo, navegar a los comandos anteriormente ejecutados, y puedo regresar al comando show databases punto y coma, ¿sí? Si doy show databases punto y coma, me va a mostrar todas las bases de datos, y aquí aparece la que yo acabé de crear, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ingresar a este de aquí. Recuerden, primero ya hemos ejecutado show database para ver todas las bases de datos, luego hemos ejecutado un create database para crear la base de datos. Ya tenemos aquí, ahora vamos con el tercer comando, que es use y el nombre de la base de datos.
¿Y qué nos hace el use? El use nos permite ingresar hacia esa base de datos, porque ahorita no estamos dentro de ninguna de estas bases de datos, solo que estamos de una parte externa, digamos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es use, ¿sí? Y el nombre de la base de datos, en este caso db raya baja tienda. Listo. Entonces con esto nosotros ya tenemos punto y coma. Siempre todas las sentencias deben terminar en punto y coma. Y aquí está mal escrito. A ver, vamos a ejecutar y de paso vemos un error. Aquí me dice que es una base de datos desconocida, ¿sí? Pues obviamente me dice que no se ejecutó el query, pero aquí me dice que está mal, entonces que no hay una base de datos, entonces quiere decir que yo aquí le inserté mal. Database tienda, listo, ahora sí. Aquí están dos puntos y comas, ahí me está dando un error. Ya, ahí me dice. Dice que la base de datos ha sido cambiada, ¿sí? Entonces ahora ya estamos ahí, entonces recopilando. Create database para crear, o show database antes para ver las bases de datos, create database y el nombre de la base de datos para crear, y use el nombre de la base de datos que acabamos de crear para ingresar. Entonces aquí podemos ver las tablas que tiene esta base de datos, o todas las relaciones o todas las entidades que tiene esta base de datos. Le podemos utilizar el comando que se llama show table, ¿sí? Y le damos un enter, y aquí nos va a mostrar todas las tablas de esta base de datos, ¿sí? Me parece que show tables, ya, show tables, si es en plural, tables, ¿sí? Y aquí me dice que está vacío. Entonces, obviamente, como recién creamos la base de datos, esto está vacío. Lo que necesitamos ahorita es crear una nueva tabla. Entonces voy a partir yo del ejemplo que mi sistema es de ventas o una tienda, y yo tengo una entidad o una relación persona. Entonces voy a crear esto de aquí. Listo, entonces ahí sí podemos referirnos acá cómo es la estructura para crear una tabla. Y aquí estaba create table, nombre de la tabla, abrimos paréntesis y colocamos la descripción de todos los atributos, ¿sí? Y luego les había dicho que nosotros vamos a trabajar hasta el primary key, ¿no? El constraint hasta el unique podríamos trabajar hoy, porque este ejemplo que les traigo acá tiene un unique, ¿sí? Entonces, y el tema de los foreign key vamos a dejarlo para la siguiente clase. Ahora, vamos a comenzar a crear según esta estructura. Entonces, create. Por recomendación, se sugiere que los nombres de las sentencias que son utilizadas en SQL se coloquen con mayúsculas. Se va a colocar create table y el resto con minúsculas, ¿no? Entonces aquí voy a colocar el nombre que se llama persona. Eso sí, el nombre de los atributos y el nombre de las tablas, todo tiene que ser con mayúscula. Recuerden, les indicaba que aquí vamos a utilizar un sistema que se llama snake case. Quiere decir que cuando la tabla o el atributo tiene dos nombres, les separamos con un guión bajo, ¿sí? Entonces ya está la primera línea. Create table y el nombre de la tabla. En el caso mío, la tabla se llama persona, ¿sí? Entonces vamos a colocar create table persona, ya está. ¿Qué nos dice más? Que abrimos un paréntesis, ¿sí? Y este paréntesis se termina, fíjense acá abajo, ¿sí? Entonces voy a colocar paréntesis, ¿sí? Y le voy a dar un enter, ¿sí? Recuerden que si no está un punto y coma, le doy un enter, no va a suceder nada. El MySQL va a esperar hasta que encuentre un punto y coma, y va a ejecutar todas las líneas que encontremos anteriormente. Entonces aquí vamos a listar, ya está create table y abrir y cerrar paréntesis, y aquí vamos a crear, o más bien abrir nada más por el momento, luego al final le cerramos. Vamos a crear cada uno de los atributos. En el ejemplo nuestro tenemos ID, cédula, nombre, apellidos, ¿sí? Entonces vamos a colocar ID y este va a ser un entero con int. Vamos a ponerle así mismo con mayúscula int, ¿sí? Le vamos a decir que este tiene que ser obligatorio, que siempre tiene que guardarse este valor. Vamos a decirle un not null. Ponemos así mismo con mayúscula las palabras propias o las sentencias propias de MySQL que nos ven con mayúsculas, ¿sí? Y listo, coma. Vamos a la siguiente. Ya he definido el ID. Aquí le estoy diciendo que este es el nombre del atributo, el tipo de dato que va a guardar este atributo, que en este caso le he puesto valores enteros, y que
sea obligatorio. Al decirle que no sea nulo o not null, está diciendo que obligatoriamente al crear una nueva tupla tiene que mandarse a guardar el ID. Vamos con nombre, entonces aquí le coloco nombre. En este caso vamos a utilizar un valor, un tipo de dato. Recuerden, el tipo de dato es de acuerdo a la información que se guarda en ese atributo. En este caso es un nombre, van a ser caracteres, le voy a decir que es un varchar. Pero el varchar requiere de un tamaño de caracteres, de un tamaño de caracteres que puede guardarse. Yo puedo decir que un nombre no sea más allá de 50, eso va a poder definido. Lo van a definir ustedes, ¿no? Listo, entonces le puedo decir también que este siempre sea obligatorio también agregándole un not null, ¿sí? Aquí lo voy a colocar apellidos y va a tener lo mismo, ¿no? Apellidos va a ser un varchar de 50 así mismo, y este igual va a ser not null. Aquí está mal, apellidos. Ya, seguimos. Aquí le vamos a decir qué más tiene nuestro teléfono, email, ¿sí? Va a tener teléfono, que este también va a ser un varchar porque es recomendable más bien los teléfonos guardarles como varchar. Y este puedo decirle que sea nulo, ¿sí? Puede decirle que que cuando esté llenando la base de datos de personas, puede ser que algunos no tengan teléfono, entonces puedo decirle que sea nulo, ¿no? Entonces, para decirle que sea nulo, puedo especificar null o dejarle en blanco. Cuando le dejamos en blanco, automáticamente el sistema gestor infiere que es un valor nulo, ¿sí? Vamos de vuelta. Tenemos email, status y deleted. Entonces vamos con email, ¿sí? Y el email va a decir que sí sea obligatorio, ¿sí? Entonces es email, asimismo un varchar, le voy a decir hasta de 50, ¿sí? A ver, vamos a ir colocando como varchar, igual el de acá también debería ser. A ver, vamos a regresar acá. Email varchar de 10. Este le voy a decir que not null, que sea obligatorio, que no puede ser nulo, y además de eso, bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Y ¿qué más tenemos? Y un status en delete. Aquí es recomendable, sobre todo a las relaciones o a las entidades principales de mi universo de discurso, definirle dos atributos adicionales, que es un status y un deleted, ¿sí? Un status es para indicarle de pronto si, en este caso, si la persona está activa o no en mi sistema, y el deleted para decirle que si se fue eliminado o no. Entonces, como recomendación es siempre agregarle a las tablas principales de mi universo de discurso, agregar estos dos atributos. Se voy a decir que es de status, y en este caso le vamos a decir que tiene un valor booleano, un 0 o un 1, ¿sí? Le ponemos boolean. Luego lo vamos a confirmar. Es muy probable que nos dé un error porque ese tipo de dato no existe en MySQL. Vamos a ver cómo solucionar esa parte, ¿sí? Entonces, status boolean, y es el tipo de dato, ¿no? Y luego le podemos colocar el deleted igual como boolean, ¿sí? Este debería ir en mayúscula igual, recuerden, boolean. Listo, entonces ya se terminó de listar todas las características de los atributos. Ahora lo que necesito es cerrar esto de aquí. Entonces le voy a dar un enter y lo voy a cerrar. Y recién aquí va a encontrar el punto y coma, ¿sí? Entonces, aquí, si es que hay algún error, me va a salir aquí. Yo tendría que volver a ejecutar el comando corrigiendo los errores. ¿Sí? Lo más probable es que me dé un error aquí, o más bien, verifiquemos acá. Yo aquí, siempre va a ser mi guía, el MySQL Documentation, aquí, ¿sí? Entonces aquí yo voy a ver sobre todo el tipo de dato, ¿no? Entonces le voy a escribir aquí data type, ¿sí? Y así mismo, a pesar de que todo se basa en SQL, cada motor de base de datos va a cambiar. Ahora estamos trabajando con MySQL, después trabajaremos con Postgres. Si bien la estructura del MySQL, del SQL, del lenguaje SQL va a ser parecido a esto, va a haber pequeñas cositas que van a cambiar. Entonces aquí lo voy a mandar a buscar
A ver, aquí no me ayudó mucho. Vamos a ir a ver. Acá, MySQL Data Types. ¿Sí? El tipo de dato que puedo existir. Aquí está justo el Data Types. Entonces, aquí hay tipo de datos numéricos, tipos de datos de dato, de letras. Y lo que me necesito a mí es, lo que necesito ahorita es ver un boolean, ¿no? Entonces, me parece que debe estar en strings. Vamos a ver. Blob binary, aquí está. Sets, ¿ya? Bueno, aquí no tiene como tal un boolean, sino es un binary. Sí, es un binario, un 0 o un 1. Entonces vamos a ver este de aquí. Dice que los valores binarios son similares a los charos varchar, excepto que ellos pueden almacenar string binarios, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver cómo se define. Aquí está. Binary. Aunque aquí me dice que puede almacenar valores. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí en Google más bien. Data type boolean. Example. Ya. Ya aquí dice que MySQL no tiene un tipo de dato boolean como tal, ¿no? No tiene ese tipo de datos. Sin embargo, lo que se usa es el tinyInit con valor 1, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ese. TinyInit es como un entero pequeñito, ¿no? Los enteros también pueden guardar gran cantidad de información, poca cantidad o nada más un valor. Entonces dice que se puede utilizar ese de ahí, ¿sí? Un tinyInit. Vamos a utilizar ese de ahí. Regresamos a nuestra consola y vamos a colocarle en vez de... Bueno, aquí no me deja. Delete boolean. Me parece que no me deja regresar. Vamos a probar ahí. Que sí se creó. Query OK. Select asterisk from affect. Es que fue creado, ¿no? Que se ejecutó. Esta sentencia se ejecutó correctamente. Fíjense una cosa aquí que me olvidaba, es que la última línea de esta definición que va dentro de los paréntesis no tiene coma. Todos tienen coma, menos la última. Si esta última no tiene coma. Si colocamos una coma nos va a dar un error. Ya hemos creado una tabla. Entonces ahorita vamos a mostrar a ver si la tabla está creada correctamente. Entonces colocamos Show Tables. ¿Sí? Listo. Y aquí me dice que es la tabla persona. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya está creada la tabla. Yo aquí puedo utilizar, por ejemplo, el describe persona punto y coma. Con este comando yo puedo ver la descripción, el esquema de esta tabla, ¿sí? Ejecute y me dice, este tiene los campos o los atributos ID, nombre, apellidos, teléfono, email, status, deleted, ¿sí? Están y aquí si el valor es nulo o no nulo. Dice que estos tres son no nulos y estos de aquí, estos tres sí son nulos, ¿sí? Entonces aquí de hecho ya me transformó, ¿no? Desde el boolean que yo estuve temiendo que no existiera, pero automáticamente lo generó en un tinyInit, ¿no? Que va a guardar únicamente un 0 o un 1, ¿sí? Entonces es lo mismo que el true o false. Entonces ahí está traducido automáticamente. Listo, hasta aquí vamos a crear asimismo la tabla de ejemplo que habíamos iniciado en clase y ya lo pasamos a código, ¿no? Para continuar con el resto de lo que tenemos que agregar a las tablas, ¿sí? Al menos creadas los atributos, las tablas y los atributos, y luego continuamos. Listo, muchachos, nos vemos.